Muy buenas noches, bienvenidos como siempre en Radio Televisión Marbella para hablar de cultura centrada en este caso en el cine y en la literatura. Hoy tengo a una persona que lo podemos presentar varias veces, quiero decir, es multifacético, porque es periodista, es poeta, narrador, crítico literario, profesor de literatura creativa, ha sido presidente de los Ateneos en Andalucía. Yo creo que llevará más de 25 años en tarea relacionada con el Ateneo. Y por supuesto que es periodista que tiene en sus manos pues, la prensa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y el protocolo, jefe de prensa y de protocolo. Sobre todo es un creador, se llama Juan Gaitán. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, hombre. Buenas noches. Vamos a hablar un poquito de cine. Sí. Que además, curiosamente, antes de empezar esta charla, tú me hablabas de tu relación con el cine, no como actor, ni como guionista, ni como músico, sino como proyeccionista. Sí, mi primerísima relación con el cine, como todo el mundo, empieza como espectador, desde muy niño, muy aficionado. Yo los veranos, a partir de mis 8 años, que ya me permitía moverme más o menos solo, me iba al cine de mi barrio, allí en Málaga, el cine Cairi, y yo pasaba todas las tardes en el cine. Pero a los 16 años me surgió la posibilidad de trabajar como proyeccionista en un cine de verano que había en Pedregalejo, Los Galanes, un cine precioso, y con un vecino que era el jefe de proyección. Y empecé a ir con él y estuve 3 veranos proyectando cine en una máquina muy antigua que hasta el sonido era incorporado a posteriori. Cuando se construyó aquella máquina todavía solo existía cine mudo, una máquina OSA con doble S, OSSA, con carbones, nada de lámparas como... Bueno, y luego después de las lámparas vino el digital, ¿no? Pero el paso intermedio entre los carbones eran 2 carbones y se hacía un vacío, una llama, y había que estar aproximándolos todo el tiempo porque se iban quemando. Si se separaban demasiado se deshacía la llama y no se veía, ¿no? Había que estar uniendo siempre aquello, regulándolo, aparte de pasar los rollos de película, pegarla cuando se rompía. Era un trabajo muy, muy artesanal, precioso. El arte, concebido como creación humana amplia y donde caben muchas cosas, muchas creaciones. ¿Para ti qué es el arte? Pues mira, el arte es un modo de comunicación, fundamentalmente un modo de comunicación. Es el medio a través del cual los seres humanos comunicamos emociones. La única forma viable, factible de comunicar la emoción humana es el arte, y tiene la particularidad extraordinaria de que no hay en él ninguna barrera ni de tiempo ni de espacio. Tú coges hoy un libro de Virgilio escrito hace 2000 años y sigues teniendo la misma vigencia. Es como si tú entablaras un diálogo en ese momento con Virgilio y él contigo. Y lo que transmitimos a través del arte es la emoción. Por eso el arte no siempre tiene que ser bello, ¿no? El concepto de la belleza artística se pierde a principios del siglo XX, ¿no? Es cuando un grupo de intelectuales determinan que casi que el mundo no se merecía la belleza después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El mundo no se merece la belleza y se merece la conmoción. El arte a partir de ahí busca más la conmoción que la impresión de la belleza. Pero finalmente lo que hacemos con el arte, con todo tipo de arte, es transmitir emociones. Como periodista tú tienes varios premios. Hay uno que a mí me resulta grato especialmente, que es el Premio de Periodismo José María Pemán. Porque también creo que José María Pemán es un autor muy válido, pero que está silenciado y marginado por cuestión ideológica. Correcto, creo yo. Correcto. Y a mí me separa ideológicamente de Pemán un abismo. Claro. Un auténtico abismo. Pero a los escritores no hay que mirarlos a la ideología, Paco, hay que mirarlos a los adjetivos. Un escritor que sabe poner bien los adjetivos es un buen escritor, con independencia del tipo de opiniones que pueda tener, que además debemos tener derecho a tener nuestras propias opiniones. Y Pemán ponía muy bien los adjetivos, era un magnífico escritor. Yo te digo una serie de títulos que tengo aquí apuntados: Hombres de Luz, El Columbario,
donde las nubes dan sombra, o el framio, Aguare o Aguare. Aguare me gusta a mí Aguare. llamarla. Tengo Vive y Descubre Málaga, que es una guía. Sí. Hay Caligrafía del lunes, El orden de los días, Animal azul, Cronomaquia. Estos son libros tuyos, Sí. pero de géneros diferentes. Sí, y falta uno porque se publicó recientemente y como es una obra de teatro que se ha representado muchas veces, yo casi nunca la sitúo, ¿no? Porque es más bien eso, es más bien una cuestión de teatro, pero que se llama El collar de Azahara, escrita en colaboración con Antonio Manuel Rodríguez, mi hermano del alma, Antonio Manuel. Sí, yo he escrito un poco de todos los géneros porque yo entiendo el oficio de escritor como eso, como un oficio. Y como tal uno debe conocer bien el contexto técnico para poder expresarse, ¿no? Tú imagínate qué extraño y nos sonaría que tú fueses a un arquitecto y le dijese, mire usted, es que queremos hacer un puente desde esta orilla a la otra, y te dijera, ay, lo siento, a mí solo me salen bien las torres, yo los puentes no los trabajo, ¿no? Pues del mismo modo yo creo que un escritor, un buen escritor que conozca bien su oficio, debe conocer tanto la técnica como para cuando tiene una emoción que transmitir, saber cuál es el canal más adecuado. A veces es un poema, a veces es una novela. Y además la literatura tiene, digamos, extremos. Estoy pensando en la sencillez estilística de Azorín, por ejemplo, y en el preciosismo de Carlos Marzal, por decir, que yo lo situaría en dos extremos. Sin embargo, es una obra muy importante en un caso y en otro. Pero fíjate, Azorín, hubo una tesis doctoral en torno a esto. Azorín nos engañaba. Azorín nos hacía pensar que era extremadamente sencillo en la forma, pero en realidad no hacía más que esconder versos entre su prosa, y es posible detectar miles de endecasílabos perfectos en la prosa de Azorín y miles de heptasílabos y de octosílabos muy planeado. La prosa de Azorín es tan hermosa, es tan sutil y tan cantarina porque en el fondo esconde versos. Era un prodigio de la técnica. Bueno, te dije, Juan, selecciona 5 películas y dijiste tarea imposible. Imposible. Lo entiendo, eso es un reto que tenemos cada semana en seleccionar 5 películas. La primera de ellas, esta es una joya auténtica, La quimera del oro, de Charles Chaplin, del año 1925. Pues ahí estaba La quimera del oro, que dicen las biografías de Chaplin que era su película preferida. La mía, de las suyas también, y quizá una de mis películas favoritas de la historia del cine. Fíjate que Chaplin trata aquí desde una perspectiva cómica, ¿no? Tragicómica, porque en realidad Chaplin es un personaje tragicómico, una tragedia, ¿no? La tragedia del grupo Donner, que es un grupo que se dirige al Klondike, ¿no? Esta zona de Alaska, y que se pierden y que acaban comiéndose primero todo aquello que llevaban de cuero, que es lo que representa Chaplin en esa escena que acabamos de ver, ¿no? Con las zapatillas, cuecen sus zapatos y sus correajes, que esto ya había sucedido también mucho tiempo atrás con los descubridores españoles de América, ¿no? El grupo de Orellana en el Amazonas acaban comiéndose sus propios correajes para poder sobrevivir. Bueno, esta gente primero se come eso y cuando ya no le quedaba más cuero que comerse, se comen los unos a los otros a medida que se van muriendo. Es decir, Chaplin se adelanta casi 100 años
a las películas como esta de La Sociedad de la Nieve, ¿no? O Viven, que fue una película de los años 80, ¿no? Chaplin se adelanta a todo. Si a mí alguien algún día me preguntase, define el cine con una única escena, esa escena sería la de Chaplin comiéndose los cordones de sus botas y chupando los clavos. Y chupando los clavos. Es genial. Eso es el cine. Es genial. Y además, Chaplin no necesitaba las palabras. No. Y esta misma película a principios de los 40 se reestrenó con una voz que narraba lo que pasaba. Claro, resultó un fracaso total. Por supuesto. Porque eso no se puede modificar. Es como colorear las películas que se rodaron en blanco y negro. Una auténtica barbaridad. Eso es una salvajada. Una salvajada, efectivamente. Esta película, en el año 1953 o 54, estuvo a punto de entrar en el dominio público. Porque los que tenían la propiedad del copyright no estuvieron muy atentos y estuvieron a punto de perderla. Ajá. Curioso. Pues fíjate. Ya supongo que, bueno, ya habrá entrado, supongo, ¿no? En el dominio público. Está a punto de cumplir 100 años. Sí. En muy poco tiempo, estamos en noviembre del 24, en el 25 cumple 100 años. Bueno, el año pasado, hace 2 años, se reestrenó El Chico. Sí. Se volvió a reestrenar, coincidiendo con que hacían 100 años también de su rodaje. Pero sin duda esta es la película más poética de Chaplin. Sí. Donde la carga poética, que para mí es muy importante en el cine, ¿no? Donde la carga poética es más profunda. Sí, Chaplin además tenía la virtud de absorber todo lo que estaba a su alrededor, incluido la música del maestro José Padilla con La Violetera. Sí. Que hubo un contencioso ahí importante. Ajá. ¿Tú en qué momento tomas conciencia de tu capacidad o de tu condición de poeta? Pues tú eres narrador y demás, pero esencialmente creo que te sientes mejor en el ámbito de la poesía. Sí. Pues mira, yo fui un lector muy precoz. Yo aprendí a leer a los 3 años, pues yo de niño estuve enfermo, de pequeño estuve enfermo, problemas estomacales y hepáticos que me mantenían mucho tiempo de reposo. Entonces mis hermanos mayores, esencialmente mi hermano mayor, Manuel, se ponían conmigo, se sentaban conmigo al filo de la cama para entretenerme y me iban leyendo, y a medida que ellos me iban leyendo yo iba aprendiendo a leer, y con 3 años yo ya leía. Pero mis primeros versos los escribí con 8 años. Y fue lo primero que escribí. Lo primero que escribí fue un poema. Con lo cual yo siempre me he considerado esencialmente un poeta que escribe muchas otras cosas, ¿no? Así que mi primer contacto con el hecho de crear es a los 8 años. Muy pronto. A veces se ha dicho, refiriéndose a los críticos literarios, que hacían críticas feroces porque a ellos les hubiese gustado ser escritores. Pero bueno, cuando la condición de escritor coincide en la misma persona con la de crítico, como es tu caso, ¿cómo se hace esa tarea? Pues mira, yo me he regido siempre por una regla en la crítica literaria que no he roto jamás, y es que si un libro no me gusta no lo reseño, porque para hacer daño siempre hay tiempo, y hay muchas cosas hermosas en el mundo para ponerte a hablar mal de alguna, ¿no? Entonces solo hablo de los libros que me gustan. Así que mis críticas casi siempre son buenas, porque solo critico aquello que me gusta. ¿Y las críticas que hacen sobre tu obra? Pues hasta el momento todas han sido buenas, pero yo estaría dispuesto a aceptar alguna no tan buena. Yo tengo mucha deportividad y yo creo que no me lo tomaría mal. Hablando de deportividad, ¿el boxeo es un deporte? Sí. Pero es el único deporte al que no se juega. Se juega al fútbol, se juega al tenis, pero nadie juega al boxeo. El boxeo son palabras mayores. Mencionaba esto porque alguien con tanta sensibilidad como tenía Manuel Alcántara, era íntimo amigo tuyo. Sí, era mi gran maestro. Y era un cronista de boxeo extraordinario. Yo creo que el mejor. Quitando a Vadillo, que fue el que hubo antes que él, ¿no? Que ahí podían disputarse entre los dos el trono, pero entre Vadillo y Alcántara yo me quedaba con Alcántara, sin duda. Hay una anécdota que tú me contabas antes también, que yo creo muy interesante y poco conocida, sobre cuál es el motivo por el que Manuel Alcántara deja de escribir sobre boxeo. Manolo deja de escribir sobre boxeo cuando ve morir a un joven boxeador almeriense en el ring. Un golpe fatídico y el chico cae en la lona muerto.
y Manolo estaba allí haciendo la crónica. Esto estamos probablemente a mediados de los años 80 y dejó de escribir de boxeo en ese momento, fue su última crónica. ¿Cómo surge tu contacto con él? Pues mira, claro, en el mundo periodístico malagueño yo empiezo a trabajar en prensa en el año 87 en Málaga. Éramos muy pocos, éramos un grupo reducido y nos conocíamos todos. Y Manolo era la referencia absoluta, ¿no? Entonces todos los periodistas jóvenes queríamos conocer a Alcántara. Y bueno, pues algún contacto a través de mi compadre, mi hermano del alma, Agustín Lomeña, que en paz descanse, ¿no? Todavía me cuesta mucho trabajo pronunciar su nombre sin que se me quiebre la voz. Pues Agustín me presenta un día a Manolo, tomamos un café y tal, y mantenemos un contacto un tanto, bueno, lejano, hasta que a mediados de los 90 a mí me encargan la creación de una revista cultural que se llamó Málaga Variaciones, y el columnista estrella de Málaga Variaciones es Manolo Alcántara. Y a partir de ahí mi contacto con él es casi diario. Qué fortuna tuve. Sí. Que además Manuel Alcántara hacía esa proeza de una columna diaria y siempre estaba bien. O sea, que no quiere decir, no, es que esta columna era de relleno porque ese día no tenía inspiración. No, no. Cualquier columna de Manuel Alcántara es perfecta. Él no se permitía el lujo de dar algo menos de lo que... A mí me lo dijo una vez a modo de enseñanza y no la he olvidado, ¿no? Me dijo: Juan, tú no eres Cervantes, ¿no? En ese momento me dejó muy claro cuál era mi lugar en esta cofradía, ¿no? Tú no eres Cervantes, pero tienes que ser siempre el mejor Juan Gaitán posible. No puedes permitirte nunca bajar de tu nivel. Y él no se lo permitía a sí mismo. Quería mencionar a Manuel Alcántara porque Manuel Alcántara tiene resonancias y presencia, por lo menos citado en el cine por José Luis García, que era también amigo de él. García y él se llamaban hermanos el uno al otro. Su amistad fue muy estrecha, muy estrecha, eran íntimos. Y al menos que yo recuerde hay un par de citas de Alcántara en películas de García. Una en El Crack, donde el personaje que hace Alfredo Landa hace referencia a una columna sobre boxeo escrita por Manuel Alcántara, que por cierto Alfredo Landa también era muy amigo del grupo y presumía de ser el que mejor hacía el dry martini. Y a fe que lo hacía bien, lo hacía muy bien, y también era una persona extraordinaria. A la hora de publicar, ¿te fue fácil? Pues la primera vez no. La primera vez, mi primera novela fue rechazada por 3 o 4 editoriales antes de encontrar hueco en una editorial local malagueña de muy poca distribución, que quebró luego pronto, pero bueno, me dio la posibilidad de empezar a escribir. Fíjate que yo venía del mundo de los medios de comunicación, que era un nombre conocido, que se suponía que... me costó muchísimo. Pero bueno, supongo que como a todos. Bueno, como consuelo cabe pensar que a Camilo José Cela, Pascual Duarte, la familia Pascual Duarte se la rechazaron varias veces. Sí. Sí, y el tirano Banderas de Valle Inclán quedó segundo en un concurso y con él se inaugura el boom latinoamericano, ¿no? Realmente el boom latinoamericano, la novela inaugural es el tirano Banderas de Valle, con lo cual, bueno, pues esto ha pasado muchas veces. En el proceso de la creación eso se da. A Amenábar también le dijeron en la Facultad de Comunicación en Madrid que se dedicase a otra cosa, que no tenía futuro. Creo que no terminó la carrera. Claro, fíjate que eso mismo le dijeron a Fernando Hierro y a Juanito en el Málaga, a los dos. Y han sido los dos más grandes, ¿no? Con Boquerón Esteban, han sido los más grandes futbolistas que ha dado nuestra tierra, ¿no? Y a los dos les dijeron que no valían para eso. De Vige Felipe, El sueño eterno, de Howard House, del año 1946. Sir? Oh, yeah, I'm looking for a good mystery yarn, something off the beaten track, like the Maltese Falcon. Oh, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. And what a picture that'll make. Mind if I look at it? Huh. Sometimes I wonder what strange fate brought me out of the storm to that house that stood alone in the shadows.
As I probed into its mysteries, every clue told me a different story. But each had the same ending, murder. Every instinct warned me to beware that something more dangerous, more deadly than I'd ever known before was in that room. And suddenly, I like that. I'd like more. That's even better. El sueño eterno, en el trailer decía juntos de nuevo Lauren Bacall, Humphrey Bogart, una pareja mítica, sobre todo a raíz de esta película. Sí, fíjate que cuando me propusiste elegir, dije, ¿cómo me apaño yo para elegir solo 5 películas? Y dije, bueno, vamos a hacer primero una selección por géneros, ¿no? Y elegí el género, bueno, cine mudo, me quedé con La Quimera del Oro, cine negro, y me quedé con El sueño eterno, porque en el fondo yo, más que elegir películas, elegía actores, y tenía que estar Bogart. Pero Bogart, que era gigante, era mucho más grande cuando estaba con Lauren Bacall. Y está tan bella, tan hermosa y tan fantástica en esta película que dije, bueno, me quedo con esta. Y luego había más cosas, ¿no? Es cine negro, pero es novela negra. Está Chandler. Claro, Raymond Chandler. Y él hace aquí de Philip Marlowe. Pero luego no tendrá ningún problema para hacer de Sam Spade en El halcón maltés, que es Dashiell Hammett, ¿no? Que es el otro gran escritor de la novela negra americana, ¿no? El otro gran nombre. Era tan buen actor que podía hacer los dos personajes sin que pasara nada. Los dos personajes que parecía que eran la antítesis el uno del otro. Y es que además cuando uno lee alguna obra de uno u otro autor, siempre, por lo menos a mí me pasa, mi imagen mental está Humphrey Bogart. Por supuesto. No se puede concebir, no se puede concebir a otro actor, ¿no? Philip Marlowe es Humphrey Bogart. Es curioso porque no era un actor atractivo, no era al uso. No era alto, medía 1,70 m, ¿no? Era un hombre bajito para su época. Pero bueno, era un caso excepcional. Una trama, la de esta película, bastante enrevesada. Sí. Esta película, la primera vez que uno la ve, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Realmente hay muchos hilos que se escapan. Hay que verla otra vez. Sí, pero sin embargo tiene todos los elementos, ¿no? de la novela negra y luego del cine negro, ¿no? El uso de la luz, de la fotografía maravillosa, ¿no? Es extraordinaria. Y luego tiene, fíjate, si decíamos antes que la Quimera del Oro de Chaplin era la película más poética de Chaplin, este es probablemente el director más poético de la historia del cine, Howard Hawks, ¿no? Y hay un halo poético en todo lo que toca, y en este, por supuesto, ¿no? Luego lo veremos en otra de las películas que he elegido, también veremos esa carga poética. Uno ve estas películas y dice, bueno, ¿cómo estos directores podían rodar sin efectos especiales o con un mínimo de efectos especiales? Porque hoy día yo diría que el 80% del cine que se hace, los efectos especiales priman sobre la actuación y sobre cualquier otra cosa. Claro, y eso es lo que hará que esas películas no pasen a la historia, Paco. Mira, la tecnología tiende a la arqueología constantemente. Todo lo que hoy tecnológicamente nos parece una cosa asombrosa, dentro de 10 años, 20 años, 30 años, será ridículo. Diremos, ay, pobrecitos, ¿cómo lo hacían? Se les notan los trucos, ¿no? El cine basado en efectos especiales no tiene mucho futuro. El futuro del cine es el que no pasa nunca, es esa mirada entre Bogart y Lauren Bacall, o ese Chaplin comiéndose los cordones de los zapatos, ¿no? En cambio, las infografías perfectas de Avatar, tal vez dentro de 30 años ya no sean tan perfectas. Se ha resaltado muchas veces
las diferencias que hay entre el guión de esta película y la novela de Raymond Chandler. Sí. Pero claro, una adaptación cinematográfica de una obra literaria no tiene por qué ser fiel. Es que además es extraordinariamente difícil porque la obra literaria es secuencial, pero la novela siempre tiene ramificaciones, siempre tiene una historia central y algunas historias afluentes, que me gusta a mí llamarlas cuando hablo de estas cosas a los alumnos, ¿no? Son tramas, subtramas que entran y salen todo el tiempo. Eso en el cine es imposible, con lo cual tienes que centralizarlo todo en una única corriente, así que llevar a una novela al cine es prácticamente imposible, llevarla tal cual es. Y esas son las grandes diferencias, pero da igual, o sea, lo que haces es tomar el argumento y trasladarlo. Como profesor de escritura creativa que tú eres, tus alumnos reciben de buena forma las críticas, quiero decir. Hay determinadas personas que escriben y piensan que ya conocen todo, que lo hacen todo. Y alguien puede leer y decir, mira, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Eso se asimila fácilmente? Hay gente que no. Fíjate que cuando tú empiezas un curso, la primera vez, ¿no? Mis talleres tenían 3 módulos, ¿no? En el primer año siempre venía alguien con la única intención de demostrarme que sabía más que yo. Esto es muy frecuente. Luego yo he hablado con otros amigos que imparten cursos o talleres de otras disciplinas y esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Tengo un amigo que imparte talleres de terapias naturales, ¿no? De acupuntura, y le pasa igual. Siempre llega uno empeñado en demostrarle que sabe más que él, con lo cual, chiquillo, si sabes tanto, ¿qué haces aquí? No te gastes el dinero y el tiempo, ¿no? Bueno, esta gente o acepta pronto la crítica o se va muy pronto también. El resto viene con mucha humildad. Y la gente acepta con... Lo que más me cuesta, lo más difícil para enseñar a hacer algo creativo es enseñar a la gente a ser libre. Porque todo el mundo quiere que le des muchas reglas. Tú le dices, para mañana un relato y puedo hacer lo que te dé la gana. Tiene que tener las páginas que tú quieras. Y el género, si quieres negro, si quieres, lo que tú... Y te piden que tú le concretes el campo. Cuantas más reglas le das, más seguros se sienten. ¿Y te encuentras frecuentemente con casos perdidos? A esos que hay que decirle, mira, no te esfuerces más porque no hay posibilidad. Sí, hay algunos. A ver, en toda expresión artística tienen que conjugarse 2 elementos esenciales. Uno es el talento y el otro es la técnica. Yo puedo enseñar la técnica, pero no puedo enseñar el talento. El talento tiene que venirte de serie. Lo único que pasa es que el talento solo empieza a brillar cuando tú tienes una cierta técnica. Si a Beethoven no le hubieran enseñado a tocar el piano, hubiera silbado muy bien, pero solamente hubiera silbado. O sea, alguien le tuvo que enseñar a dominar un instrumento, a leer el solfeo, a saber música, y a partir de ahí ese inmenso talento se desarrolló y explotó. Claro, tú empiezas a enseñar técnica, pero hay gente que no tiene ningún talento. Y hay algún momento que hay que decírselo. La siguiente película, repetimos con director, Howard Hawks, un western de esos míticos, que no es nada breve, dura 140 minutos o por ahí. Se hace corta. Una película larga, sí, pero se hace corta. Río Bravo. Well, Joe, looks like they gave you going over. Our friend did. Why? He didn't take too kindly to being arrested for murder. It wasn't murder. If it wasn't murder, why do you say it was? Man gets shot that's got a gun. There's room for reasonable doubt. Man gets shot that hasn't got a gun, what would you call it? He committed 20 murders. You try and see he didn't hang for them. I don't like your men sitting on the road bottling up this town. I don't like your men watching us, trying to catch us with our backs turned. And I don't like it when a friend of mine offers to help. A driver should have used them. 20 minutes later, he's dead. You want to help get the man that killed your boss? That's right. I told him you were one of the best.
I'm gonna get shot at. I might as well get paid for it. You're gonna turn Joe Burdett loose, or you and your deputy are gonna quit worrying about this whole thing. Thank you, check. Guess I'll take that drink now, Charlie. I thought you would. Burdett has 30 or 40 men, all professionals. The only thing they're worried about is earning their pay. They're drawing quite a crowd. I got orders to take your guns. Suppose we don't want to give him up. You think you're good enough to take him against 6 of us? Smart man, Mr. Burdett, that's pretty stupid. You won't need a gun no more, because you'll be the first man I get. Burdett! Nathan Burdett! You're enjoying yourself, aren't you? For me? Yes, you. Río Bravo de 1959 de Howard Hawks con John Wayne, Angie Dickinson, que posteriormente sería conocida en una serie de televisión como La Mujer Policía, y Vestida para Matar, el papel que ella hacía con Brian De Palma, que también estaba muy bien. Pero hay mucha más gente, como Dean Martin, que además era cantante, crooner, pero también estaba un joven Ricky Nelson, que igualmente era cantante y que da pie pues, que haya alguna escena musical en esta película que cuenta con la música de Dimitri Tiomkin. Pues sí, como te decía antes, yo había elegido por géneros primero y luego por actores, ¿no? Y cómo podía dejarme fuera a John Wayne, ¿no? Al Duque, uno de los grandes, de los muy grandes, que estos papeles los bordaba. Pero esta es una película de Howard Hawks, ya te decía antes que para mí probablemente el director más poético de la historia del cine, ¿no? O por lo menos del cine clásico. Aquí hay una historia, una subtrama preciosa, que es la redención por la amistad. Dean Martin es un borracho perdido, casi ya un desecho humano, y se redime por la amistad, por ayudar a su amigo, ¿no? Al sheriff. Y Dean Martin es uno de mis cantantes favoritos. Dentro del grupo de los crooners, claro, evidentemente Sinatra es inalcanzable, Sinatra es Dios, la gran voz. Pero Dean Martin tiene una belleza en la voz. Si lo oyes atentamente, en los graves recuerda mucho a Elvis Presley. Sí. Tiene casi los mismos tonos de Elvis Presley. Era un cantante extraordinario. Y en esta película se nos descubrió como un actor dramático que apenas conocíamos, ¿no? Lo conocíamos mucho de su dúo con Jerry Lewis, aquellas comedias, ¿no? En las que se reproducía el clásico dúo de payasos, ¿no? El payaso listo que cree que es listo y el payaso tonto que no es tan tonto, ¿no? El Augusto y el clown, ¿no? Que es la historia de los payasos. Y aquí lo descubrimos como un actor con una fuerte carga dramática. Y además está el que para mí es el mejor secundario de la historia del cine, Walter Brennan, ¿no? El viejo. Un actor que no tenía dientes. Que no tenía dientes. Y que formaba parte de su fisonomía, ¿no? Y que aquí está realmente extraordinario. Está fantástico. Es verdad, hace un papel magnífico. Y si se ve la película en versión original, cosa que yo recomiendo que se haga siempre con las películas, pues uno ve realmente la carga dramática que desde una perspectiva aparentemente humorística este hombre transmite, ¿no? Sí. Que también por el simple hecho de la amistad, aunque está todo el día refunfuñando, ¿no? Tiene ese papel de viejo gruñón, pero se juega la vida por amistad con el sheriff, ¿no? Esta película se le ha comparado a veces con Solo ante el peligro de Fred Zinnemann, que es una estética totalmente diferente, pero hay un fondo en común, ¿no? Porque aquí John Wayne, Dean Martin y el señor este mayor están solos ante el peligro también. Sí. Ante un ejército de forajidos, ¿no? Y aguantan el tipo porque, claro, que esa es la subtrama que yo decía, ¿no? La amistad les hace poderosos. La lealtad que se tienen hacia sí mismos unos pocos personajes, 4 personajes, son capaces de resistir y de ganar. También hay que asociarla a esta película El Dorado, del 66. Muy parecida. Incluso se dice que... Duelo de Titanes también está cercana. Sí, pero con respecto a El Dorado,
se dice que parte del material que sobró de esta película se empleó, o sea, que sobró de Río Bravo se empleó en esta otra. Sí. Seguramente. No me extraña nada. En aquellos tiempos se aprovechaba todo. Y por supuesto, siempre están de acuerdo los críticos y los historiadores del cine que esta película es uno de los westerns más importantes de la historia. Para mí es el gran western. De todos, lo elegí por eso, ¿no? Por eso, porque tenía los actores que me gustan y porque tenía la poética de Howard Hawks, que también me gusta. Howard Hawks y John Huston fueron probablemente los directores que mejor desvelaron el alma humana, y aquí lo hace magníficamente. ¿Hay autores literarios que hayan influenciado de manera importante tu trayectoria? Sí, muchos. Por ejemplo. Muchos. ¿Poetas o narradores? ¿Algún narrador y algún poeta? Pues mira, narradores, a mí me ha influido muchísimo la novela, el canto poético, la Ilíada y la Odisea, que me fascinaron desde niño. Luego, como narradores, yo considero que Juan Carlos Onetti es el mejor escritor en lengua española de todos los tiempos, con permiso de Cervantes. Y luego, como poetas, pues fíjate, yo soy un apasionado de Quevedo, de Juan de la Cruz, del príncipe de los poetas españoles. Pero a mí quienes más me han influido en mi forma de escribir probablemente hayan sido Machado y Juan Ramón Jiménez. Pero luego yo tengo en un altar a Rafael Pérez Estrada. Yo creo que Rafael Pérez Estrada se mereció el Nobel. Estuvo alguna vez en la terna final, según he podido saber, propuesto nada más y nada menos que por Octavio Paz, y debió ganarlo. Rafael Pérez Estrada, poeta malagueño, escritor, poeta, creador, porque hizo de todo, ¿no? Hizo novela, hizo teatro, un teatro muy experimental, muy divertido, relato brevísimo que quizás donde alcance mayor brillantez. Rafael es una literatura en sí mismo y mereció ser mucho más conocido por el gran público. Es un escritor para escritores, pero el público no lo conoce, aunque hay una fundación en Málaga, la Fundación Rafael Pérez Estrada, que la dirige Ana Cabello, que hace una labor fundamental para dar a conocer su obra. Aún así, falta mucho tiempo para que reconozcamos la genialidad de ese autor. Pues dicho queda. Se recomienda leer a Rafael Pérez Estrada. Se recomienda muchísimo. Cuarta película que Juan Gaitán ha elegido. Esta es diferente a las demás, aunque es de un director que también yo creo que merece la pena que figure en la relación de los mejores directores de todos los tiempos. Milos Forman. La película es del año 1979, Her. Yeah, boy. Don't worry too much. It's just these smart people that's got to worry. The Lord's going to take care of the ignorant. You paying attention? Okay. Right. Hey. Hello. Yeah. Any person who alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate may be fined not to exceed $10,000 or imprisoned for not more than 5 years, or both. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more falsehoods or derisions, golden and living dreams of visions, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius.
Antes que película fue musical de Broadway, este musical en torno a la cultura hippie o a la contracultura hippie si lo vemos desde la perspectiva del sistema establecido. Milos Forman lo lleva al cine y lo hace magistralmente. Sí, porque además la obra en Broadway había tenido éxito, pero era flojita, argumentalmente era muy floja, apenas tenía argumento. Y Milos Forman consigue darle un argumento. No es el mejor argumento de la historia del cine, reconozcámoslo, pero la banda sonora es sencillamente espectacular. Y el uso de la cámara. Si te das cuenta, la cámara se mueve bailando como un hippie todo el tiempo. La cámara de Milos Forman es hippie también. Sí, realmente, además, tiene mucho colorido esta película. Sí. Quiero decir, no porque esté hecha en color, sino porque refleja perfectamente Flower Power, como se llamaba en esa época, ¿no? Es que fue un momento importantísimo de la historia del siglo XX que creo que no se ha analizado del todo con toda la profundidad que requiere. Fíjate que por primera vez en la historia todos los jóvenes del mundo tenían un mismo latido, y ese latido era el rock and roll, el rock. No el rock and roll de Elvis de los años 50, sino el rock de ya los años finales de los 60. Esta película parece situarse en torno a 1967, un año antes del mayo del 68 francés, que es lo que va a venir después, ¿no? Los jóvenes querían cambiar el mundo y querían cambiarlo a través de hacer el amor y no la guerra. Era una revolución cultural, por eso la llaman la contracultura, ¿eh? Es la época de Janis Joplin, sí, de Jimi Hendrix, de Bob Dylan, de los Beatles, de los Rollings. ¿Y qué sucede con ese movimiento? Pues fíjate que de pronto aparece la heroína y lo destruye todo. Hay sociólogos, hay investigadores que sostienen que la heroína no aparece por arte de magia, ¿no? Que es el sistema quien lo introduce en las calles a muy bajo precio y en gran abundancia, precisamente para desmantelar el movimiento, que luego se repetirá con el movimiento de liberación de los negros norteamericanos y con el crack. El crack los destruirá, ¿no? ¿Qué decir de Milos Forman, que dirigió Amadeus, que sirvió, entre otras cosas, para que descubriésemos a Antonio Salieri, aunque él lo ponga ahí como el malvado Antonio Salieri, malísimo, que asesina a Amadeus, que eso no tiene rigor histórico. No, ninguno. Pero bueno, por lo menos mucha gente nos fijamos en la música de Antonio Salieri, que estaba totalmente olvidada. Y que es bastante buena. Y que es magnífica. Magnífica, eso es así. Milos Forman hace aquí una película de muy alto nivel. Y fíjate que uno de los protagonistas, ¿no? Es Treat Williams, ¿no? El jefe, entre comillas, del grupo de hippies, que es un actor que tenía una gran proyección, ¿no? Treat Williams. Tenía una gran proyección cinematográfica, pero luego la mayor parte de su carrera la hizo en la televisión, con mucho éxito. Y murió hace quizás 2 años, en un accidente de moto. Sí. Era un tipo que ya en una edad madura seguía haciendo muchas series de televisión con mucho éxito. Para mucha gente, muchos espectadores, esta película y este musical es fundamentalmente Aquarius. Aquarius, claro. La canción con la que se abre, fíjate cómo se mueve la cámara todo el tiempo, ¿no? Hay una escena preciosa en la que los hippies imitan el movimiento de los caballos de la policía que va por Central Park. Es una película que se canta y se baila todo el tiempo y no hay un solo tema malo. No hay uno que tú digas, ay, este se les ha caído. Todos los temas musicales son de primer nivel. Juan, ¿no te parece a ti que en estos tiempos, en los 70, en los 80, el cine se hacía con más libertad que hoy día hay ciertas claves de autocensura? Sí. Que estamos muy encorsetados? Vivimos tiempos donde hay un movimiento, ¿no?, que se ha dado en llamar woke, ¿no? Los despertados, ¿no? Antes se llamaban concienciados, ¿te acuerdas? En los años 80, 70, finales de los 70, los concienciados, ¿no? Y es esta gente que ha asumido la moral imperante, la moral del ofendido, y que está todo el tiempo diciéndole a todo el mundo cómo debemos comportarnos. Y cualquier manifestación, incluso artística, el arte debería estar fuera de todo este juego. Pero cualquier representación artística que tenga el más mínimo desliz hacia lo que la moral imperante sostiene que es lo bueno,
es inmediatamente anulado, y además con el altavoz de las redes sociales que eres cancelado en minutos. Claro, es que hoy día crees lo que crees, siempre habrá algún colectivo que se siente ofendido. Claro, claro. Pero el arte debería estar fuera de este juego. Debería estarlo. Yo entiendo que las manifestaciones políticas, las manifestaciones sociales deben ser respetuosas, deben tener cuidado, no herir a nadie, considerar a todos por igual, sea cual sea su condición política, social, económica, sexual. Todos somos iguales, pero el arte es la expresión de las emociones y ahí deberíamos dejar absoluta libertad, no censurar nunca. Quinta película, Palabras mayores, El cazador. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. I don't think about one shot anymore. The whole thing, it's crazy. You want to play games? All right, I'll play them games. Ow! Throw it! El cazador de Michael Cimino, año 1979, una película en torno a la guerra de Vietnam también, pero que encierra mucho esta película, porque es una defensa a ultranza de la amistad. Fundamentalmente es eso, un canto a la amistad. Yo la elegí porque como drama me parece redondo, pero como te decía, te he dicho ya en alguna ocasión a lo largo de esta conversación, yo buscaba actores, ¿no? Y De Niro tenía que estar. En una selección de películas hecha por mí tenía que estar De Niro. Pero no solo De Niro, también está Christopher Walken. Yo descubrí a Christopher Walken en esta película. Yo la vi, yo ya tengo unos años, la vi de estreno en Málaga, en un cine de Málaga. Y descubrí a ese actor que me pareció fascinante. Y también a Meryl Streep. Fíjate que en esta película De Niro ya es un actor muy conocido. Todavía no es la superestrella, pero ya es una estrella, pero Meryl Streep está empezando a brillar, todavía no es la gran actriz que será luego, y Christopher Walken también. No sé si De Niro había hecho ya el 900, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que ya lo había hecho. Por eso ya era considerado una estrella, pero no la mega estrella que será después. Y luego son actores muy setenteros, en el sentido que son actores privados de glamour. No son esos actores guapísimos, glamurosos, extraordinarios que veníamos del cine más clásico, sino que son gente corriente. De Niro estuvo este verano en Marbella. Me ocurrió una cosa. Yo salgo por las tardes a caminar por la playa con mi mujer, por aquí por Marbella, y una tarde vamos andando y me veo venir un señor, y cuando ya me rebasa le digo a mi mujer, digo, Carmen, ¿te has dado cuenta lo que este señor se parece a Robert De Niro? Y dice, oye, pues sí que se parece. Al día siguiente, o 2 días después, leí en un periódico local que De Niro estaba en Marbella. Creo que me lo crucé, que perdí la oportunidad de decirle que es Dios. Sí. Pues sí, realmente. En esta película hay realmente 2 películas, ¿no? Sí, hay una que es la primera parte, ¿no? Es hasta la boda, ¿no? Donde vemos la relación necesaria, porque vemos la relación de amistad entre los personajes, ¿no? Ese pueblo industrial en el que solamente hay la fábrica y una pequeña vida social muy cerrada. En esa boda se canta No puedo quitar mis ojos de ti. Sí. Que es una famosísima canción. Maravillosa también, maravillosa. Que es un poco antigua ya para esa época. Sí, porque es más bien de los años 60. Se lo cantaba, por ejemplo, Matt Monroe. Claro, más bien de finales de los 50, ¿no? Y hasta ahí, y luego hay una interrupción
Hay una escena de caza. Realmente la película, como creo que lo estamos viendo, es The Deer Hunter, ¿no? El cazador de ciervos. Luego en español se traduce el título como El cazador nada más, ¿no? Hay una escena de caza, salen los amigos a cazar y luego se van a la guerra. Y ya luego suceden muchas cosas. La segunda parte de la película a mí me parece brillantísima. Y el colofón, God Bless America. Sí. Dios bendiga América. Dios bendiga América. No sé yo si esto cuadraría muy bien con la tendencia política actual en América. Porque cuando se habla de América nos estamos refiriendo a Estados Unidos. Sí, y no a todo el continente, ¿no? Bueno, ahora ese movimiento Hagamos América Grande otra vez, que tanto miedo me da. No sé qué va a ser del mundo con Donald Trump a los mandos. Donald Trump y la gente de la que se está rodeando. Pero esto tiene muy mala pinta, Paco. A mí me genera mucha inquietud. Yo creo que hay mucha inquietud generalizada porque desgraciadamente este mundo sigue en manos de personas, no sé si llamarles psicópatas o por lo menos no muy centrados. Y así lo veo yo. Eso es lo que tenemos. Bueno, también se te pidió un libro, simplemente un libro que para ti fuese muy importante. Te fuiste a la Ilíada. Sí. Porque claro, en la Ilíada está todo. Después de la Ilíada y de Homero, lo único que hemos hecho ha sido darle vuelta a las mismas historias que ya plantea Homero. Fíjate si es gigantesco que hasta algunos de los recursos más clásicos del cine, como el flashback, ya se inventan en la Ilíada. La Ilíada, que siempre nos han contado que es la historia de la guerra, ¿no?, entre los griegos y los troyanos por aquello del rapto de Helena. No, la Ilíada es la historia de la ira. El primer hexametro de la Ilíada es canta o musa la cólera de Aquiles. Habla de la cólera. ¿Por qué Aquiles entra en cólera? Entra en cólera porque Agamenón, que es el rey, es el poderoso, lo avasalla. Le roba una de sus esclavas favoritas y entonces decide no pelear, y cuando decide no pelear los griegos empiezan a perder. Y la cólera de Aquiles viene primero hacia Agamenón y luego hacia Héctor, que mata a Patroclo, que es su amigo, ¿no? Aquí hay una historia de homosexualidad muy estudiada y muy conocida, que ya, bueno, hoy en día es muy aceptable, ¿no? Y entonces a partir de ahí la cólera, pero también luego la piedad, probablemente la escena más estremecedora de la Ilíada es cuando el padre de Héctor va a pedir los despojos de su hijo para enterrarlo y Aquiles se los da. Bueno, interpretemos a Homero como un autor individual o como un autor colectivo, lo interpretemos como sea. Bueno. La Odisea no existe sin la Ilíada y viceversa. Sí. ¿Qué crees tú que se debe leer primero, la Odisea o la Ilíada? Hombre, yo creo que primero la Ilíada es cronológicamente anterior, ¿no? La Odisea comienza justo después de la entrada de los griegos en Troya con aquello del caballo que se inventa Odiseo, Ulises, y cuando ya han ganado la guerra regresan a casa y a Ulises, por haber sido tan listo, ¿no? Los dioses, bueno, pues lo castigan, Neptuno, Poseidón lo castiga y lo tiene dando vueltas 20 años por los mares, ¿no? Son dos libros épicos, sí, de cultura clásica, legendarios. Inventan la poesía, pero también inventan la novela. Claro. Porque en realidad deben ser leídos como una novela. Pero que ha dado mucho fruto cinematográfico. Fíjate. Es la fuente de inspiración. Y el cómic no se nutre fundamentalmente de todo el Parnaso de dioses. En tu obra, Juan, hay una constante, como una preocupación del autor, que en este caso eres tú, por el tiempo y el paso del tiempo. Sí. Bueno. ¿Tú eres un poco Peter Pan? No tanto, es decir, yo no... A ver, estoy empezando ahora a echar de menos mis 20 años, pero no mucho más atrás. Yo recuerdo con mucha ternura el niño que fui. Pero el niño que fui a partir de los 9, 10 años. En un poema digo, ¿no? Debían ser por los 9, 10 años cuando fui por primera vez capitán de mí mismo. Hay una parte de mi infancia en la que no soy capitán de mí mismo, primero porque era muy pequeño y segundo porque estaba enfermo.
Entonces, a partir de los 9-10 años que mi salud se mejora considerablemente, que ya tengo fuerzas para desenvolverme solo y la edad suficiente para que mis padres me dejaran un poco libre, también voy a parar al campo. Los veranos voy a vivir con mis tíos al campo en Sanlúcar de Barrameda y soy un niño absolutamente libre, como un pájaro. No tenía más que hacer que estar todo el día de árbol en árbol. Y entonces esa época la he hecho mucho de menos. Pero tú eres nacido en Málaga. Yo nací en Málaga. Cosecha del 66. Cosecha del 66. Yo nací en Carlos Haya. Más malagueño ya es difícil ser. ¿Qué leías de pequeño? ¿Leías los tebeos? Yo leía mucho tebeo, mucho Disney, mucho tebeo, pero también en aquellos tiempos había mucha literatura enfocada hacia los niños, que se llamaban joyas literarias juveniles. Sí. De Bruguera. Yo creo que me los leí todos muchas veces. Y además había libros también que una página era, digamos, en cómic y la otra página en texto. Y la otra en texto, exactamente. Las joyas literarias juveniles de Bruguera. La Isla del Tesoro, en fin, los grandes, Salgari, Sandokan, toda aquella, Julio Verne, todas aquellas novelas de aventuras, todo eso me alimentaron la infancia. ¿Cuál será tu próxima obra, si está ya pensada o pues, elaborada? Hace años que estoy escribiendo una novela que no termino nunca, y en ella estoy. Y ayer se me cruzó por la mente un libro de poemas con un tema concreto. Y esta mañana he empezado ya los primeros versos, a ver hasta dónde alcanzo. Juan, gracias por haber venido. Gracias a ti, es un placer. Has pasado un buen rato hablando de cine. Sí, me lo he pasado muy bien. Y un poquito de literatura. Como siempre, gracias por haber estado ahí. La intención que tenemos es regresar la próxima semana.